Hola, ¿cómo están? En primer lugar, les doy la bienvenida a este canal y me presento brevemente. Soy Fernando Donadío, soy psicólogo clínico. Hace muchos años que me dedico a trabajar como psicoterapeuta y además doy regularmente cursos de formación profesional, talleres, workshops, seminarios sobre diferentes cuestiones que hacen a la salud humana, entendida esta como de modo integral. Lo que yo llamo el paradigma holográfico, es decir, entender al ser humano como formado por diferentes capas o áreas que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo mental, con lo bioenergético e incluso con lo espiritual. Este punto de vista se denomina paradigma holográfico y el tipo de psicología que yo hago es la psicología holográfica. La idea de este canal es compartir con ustedes fragmentos, porciones de diferentes seminarios, talleres y cursos que yo regularmente imparto para difundir algunos temas. Para esto vamos a dividir los videos en diferentes segmentos. Entonces va a haber un segmento dedicado a lo que es más la psicología holográfica, otro dedicado a lo que yo llamo espiritualidad 3.0 y otro finalmente dedicado a la holointeligencia. Les voy a explicar brevemente de qué se trata cada una de estas cosas, porque después en los videos vamos a ir entrando en tema más profundamente. En primer lugar, lo que hace la psicología holográfica, como les dije, es un enfoque integral del ser humano y de su entorno, un enfoque biopsicosocial y espiritual, agregaría, de la persona, del ser humano. Y vamos a hablar entonces en todos esos videos de diferentes temas que son muy relevantes. Por ejemplo, los vínculos humanos, los vínculos sanos, los vínculos tóxicos, cómo evitar relaciones tóxicas, cómo sanarlas cuando es posible. Vamos a hablar de la comunicación, la importancia de la comunicación eficaz, de comunicarse claramente, de fijarse qué se dice, cómo se dice, cuándo se dicen las cosas. Vamos a hablar también de temas que tienen que ver con lo que Jung llamó los arquetipos, que son estructuras que están en el inconsciente y que nos condicionan a la hora de actuar, de pensar, de sentir, de relacionarnos con los demás. Y vamos a ver que hay algunos de estos arquetipos que son funcionales, o sea, son sanos, y otros que son disfuncionales o insanos. Por ejemplo, arquetipos funcionales pueden ser el sabio, el guerrero, el amante, la madre. Arquetipos disfuncionales podrán ser la víctima, el esclavo, el tirano, el mártir, el sentimentaloide, etcétera, etcétera. Vamos a irlos viendo también de a poco en los diferentes videos. Por el otro lado, en lo que hace a lo que yo les dije recién, espiritualidad 3.0, en este caso puntualmente es una disciplina que yo desarrollé y que está más bien basada en una visión cabalística. Considero que la Kabbalah, el árbol de la vida, es una fuente inagotable de sabiduría, y por eso es que trabajo mucho desde la Kabbalah, no solamente en la espiritualidad 3.0, sino también en el ámbito de la psicología holográfica, que es lo que yo hago. Entonces, dentro de lo que es esta categoría de espiritualidad 3.0, lo más importante de entender es que hay dos visiones de la espiritualidad muy conocidas por todos seguramente. Una primera, que es casi hegemónica, es la religión tradicional, las religiones dogmáticas, que son milenarias y que tienen que ver con que el individuo, tenga ciertas creencias, se someta a determinados dogmas por una cuestión de fe y básicamente piense, actúe condicionado por esas estructuras religiosas y esa conciencia moral derivada de esas religiones. Creo que este paradigma es arcaico, creo que divide a las personas y creo que hace más mal que bien a la humanidad en este momento de la evolución, por lo menos. Otra cosa es en el pasado. Entonces, como respuesta frente a estas religiones dogmáticas, en algún momento del siglo pasado, promediado siglo pasado, años 60, por ahí,
surgió el movimiento New Age, al cual yo también considero que se ha quedado medio camino, que ha dado las respuestas necesarias que la gente buscaba, porque fue un cambio finalmente de figuritas, un cambio de forma pero no de fondo. El poder se sigue poniendo afuera, por ahí ahora no en Dios, en un Dios llamado X, en una forma de otra, sino en figuras celestiales, ángeles, devas, seres de luz, seres galácticos, gurúes, disciplinas que dicen tener la verdad y ser la verdad absoluta. O sea, yo digo que tanto la religión dogmática como la New Age pertenecen al paradigma, lo llamo el paradigma del pastor y el rebaño, es decir, un grupito de ovejitas que siguen ciegamente lo que les dicen los pastores, sea quien sea un gurú, sea una religión, sea una disciplina que dice ser la única verdadera, al pie de la letra y no piensan por sí mismos. La espiritualidad que yo propongo, que se llama espiritualidad 3.0, trasciende estos dos polos que mencionaba recién, y lo más importante, el cambio fundamental, es que pone el poder dentro del individuo. Es decir, el poder está dentro, el poder no está afuera. Se trata entonces de desarrollar ese potencial interno que todos tenemos, y yo digo que estamos todos atravesados por una dimensión divina. Tenemos que saber conectar con esa dimensión divina para poder aprovechar de todo ese potencial creativo que tenemos dentro de nosotros y no acudir a ninguna figura externa en busca de ayuda, o para que nos diga qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, qué está bien, qué está mal, qué es pecado o no es pecado. Para esto hay que hacer 4 transiciones que la iremos viendo ya en los videos específicos del tema, que nos van a permitir pasar a este nuevo tipo de espiritualidad, que básicamente es una espiritualidad práctica, cotidiana, al alcance de la mano de todo el mundo, que no tiene que ver con estar viajando o volando entre nubes de incienso durante muchas horas por día, sino tiene que ver con algo concreto, algo práctico, algo que nos ayuda a ser mejores personas con nosotros mismos, con nuestros semejantes, y básicamente aportar algo positivo a este mundo. Y finalmente, por el otro lado, va a haber otra categoría de videos que van a tener que ver con lo que yo llamo holointeligencia. Entonces, para entender esto, yo pongo el siguiente ejemplo. La inteligencia hay que entenderla como una pirámide escalonada de 3 niveles. En la base de esa pirámide de la inteligencia tenemos lo que llamo inteligencias concretas. En el segundo nivel, en el medio, tenemos la inteligencia emocional, y arriba, en el vértice, el último escalón, la suprainteligencia. Las inteligencias concretas básicamente son las que todos conocemos, las inteligencias múltiples, la inteligencia musical, la inteligencia lógica, formal, la inteligencia espacial o corporal, etcétera, etcétera. De las cuales claramente la educación formal, el colegio, la escuela, apunta muy fuertemente hacia lo cognitivo, un 80% de los casos, y solamente un 10% a la parte artística, creativa, musical, pintura, dibujo, teatro, y otro 10% lo que es el deporte, la educación física. Es decir, está muy mal repartida esa enseñanza, porque tiene que ver esto con un paradigma también antiguo que era el iluminismo, en donde se consideraba que la razón era lo más importante en el ser humano, era lo único válido, y era lo que iba a salvar a la humanidad, entre comillas, la panacea, la cura a todos los males. Claramente esto demostró no ser así. Ahora, hay un nivel de inteligencia por encima de esto, una metainteligencia, o sea, que está por encima de estas inteligencias concretas, que es la inteligencia emocional. Yo hace muchos años vengo trabajando en inteligencia emocional, dando talleres, seminarios, desarrollé un programa para el desarrollo de inteligencia emocional en las escuelas. Y esta inteligencia emocional es muy interesante porque es transversal, es decir, atraviesa todas las anteriores, y está demostrado por los estudios, las investigaciones que hay, que este tipo de inteligencia es más importante que la anterior,
en el sentido a que predice mejor el que a una persona en la vida le vaya bien o le vaya mal. Si una persona puede tener una inteligencia muy desarrollada, una inteligencia concreta muy desarrollada, pero si carece de inteligencia emocional, difícilmente pueda tener logros importantes en su vida. Porque esta inteligencia emocional tiene que ver con aprender a conocer las emociones que uno tiene, las positivas, las negativas, a manejar las emociones negativas adecuadamente. Tiene que ver también con el trato con el otro, los vínculos interpersonales, la empatía, el ser empático, o sea, el ser comprensivo, el ponerse en el lugar del otro. Entonces es un tipo de inteligencia muy relevante y que evidentemente a todos nos hace mucha falta desarrollar, y a la humanidad entera, por supuesto, no hay ninguna duda. Permitiría que haya mucho más encuentro que desencuentro entre las personas. Pero finalmente hay un tercer nivel de inteligencia, como les decía, que está encima de las anteriores y que es el vértice de esta pirámide de la inteligencia, que yo llamo suprainteligencia. Y para desarrollar esta suprainteligencia, yo desarrollé 3 programas, que ahora se los voy a comentar, que se llaman Código Merlín, Misión Pandora y Proyecto Mío. Ahora, la suprainteligencia, les decía, es de un orden superior a las anteriores, incluso a la inteligencia emocional. La implica a las anteriores, pero las trasciende, es superior. Esta suprainteligencia viene de un lugar que llamamos el self, el yo interno, el yo profundo. Es una inteligencia más inmediata, más intuitiva, más certera. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, básicamente yo diría que hay 3 pasos o 3 etapas. La primera etapa, el primer paso, es el autoconocimiento. Conocernos profundamente a nosotros mismos. Entonces, acá de lo que estamos hablando es de saber quiénes somos. Y parece medio tonto, ¿no? Porque es algo como simple, pero no, es muy complejo. Nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros estamos posicionados, parados siempre desde nuestro ego, y el ego no es quienes somos, es quienes creemos ser. Es el yo externo, la capa superficial, el núcleo de la personalidad. Pero hay una capa muy profunda, que vamos a llamar el self, o el sí mismo, que es el núcleo de la individualidad. Es el yo interno o el yo esencial. Entonces, el ego es quien creemos ser, mientras que el self es quien realmente somos. Esta primera etapa de autoconocimiento es fundamental entonces, porque es el viaje que hacemos desde el ego hacia el self. Para realizar este viaje yo desarrollé un programa que se llama Código Merlín, que consta de 7 pasos, 7 etapas que nos permiten viajar desde el ego hacia el self, del yo externo hacia el yo interno. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, básicamente porque el self es la fuente de sabiduría, el self es la fuente de abundancia, el self es la fuente de los deseos. Y el ego tiene que ver con la carencia, con el vacío, con la pérdida. Y finalmente entonces, si yo me posiciono desde el self, voy a poder vivir en el círculo que es la abundancia, mientras que si estoy en el ego, estoy en la línea que se agota en sí misma y representa el principio de escasez. Entonces, mientras que la necesidad del ego me lleva a mayor nivel de escasez, si yo me posiciono desde el self, lo que voy a lograr es conectarme con el deseo más profundo, lograr que esos deseos más profundos se concreten, ¿sí? Se plasmen en la realidad cotidiana, y entonces voy a obtener una fuente inagotable de abundancia en todos los niveles, en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, en lo energético y también en lo material. El segundo paso dentro de lo que es la suprainteligencia tiene que ver con lo que yo llamo el encuentro con la sombra. La sombra es otra parte de nuestro psiquismo que tiene que ver con todo lo que ha sido reprimido, rechazado, guardado bajo la alfombra, pues hemos considerado, o nuestro ego ha considerado que eso es malo, pecaminoso, políticamente incorrecto, repugnante, repulsivo, entonces se ha reprimido. El problema de la sombra es que desde ese ámbito de represión
desde la oscuridad, desde la inconsciencia absoluta, nos pone permanentemente palos en la rueda y nos evita poder avanzar y poder lograr los objetivos que nos proponemos en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos trabas y obstáculos y queremos llegar a una meta o un objetivo y siempre nos faltan 10 para el peso, es porque ahí está la sombra poniendo palos en la rueda para evitar que lleguemos, como una especie de mecanismo de auto-boicot. Así funciona la sombra. Entonces yo desarrollé un programa llamado Misión Pandora. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con la sombra, reconocerla, aceptarla y, fundamentalmente, transformarla. Entonces, quitar esos palos en la rueda de nuestro camino y poder avanzar libremente hacia la concreción de nuestras metas y objetivos. Y el tercer paso de esta superinteligencia tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades que todos tenemos. Potencialidades, talentos, cualidades, dones, virtudes, capacidades que están dormidas, que están latentes y están en un lugar que se llama, un lugar interno, un arquetipo que se llama plenitud, al que solamente, digamos, podemos acceder si nos conectamos desde el self, nunca desde el ego. Y si primero hemos transformado la sombra en luz. Concientizamos la sombra y la transformamos. Entonces, implica los pasos previos. Este desarrollo de estas potencialidades es muy importante porque básicamente nos da un montón de herramientas interesantísimas que van a tener que ver con ¿qué? Con la autoestima, el autoconcepto, la autovaloración, el poder personal, la autodependencia. Finalmente el objetivo, ¿cuál va a ser entonces? La autorrealización. La autorrealización es el término que usamos en psicología para decir la felicidad. Lograr la plenitud, la felicidad, es como un estado de gracia, hablando en términos espirituales. Para lograr esto yo creé otro programa que se llama Proyecto NIO y que está basado básicamente en el trabajo con el árbol de la vida de la Cábala y con los arquetipos, por supuesto, como decíamos antes. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a compartir por este canal estos videos que saben englobar en estas tres grandes áreas y vamos a hablar de temas muy diversos. El formato, como les dije, de los videos va a ser el de cursos, el de charlas, por eso van a ver que estoy interactuando con mis alumnos. Me parece que es la mejor forma de transmitir todo esto a ustedes, la forma real en que esto se produce, el intercambio real entre mis alumnos y yo en los cursos o en los seminarios. Y por supuesto estoy abierto a todos los comentarios que ustedes quieran dejarme, los voy a leer con mucha atención, espero que les guste y se suscriban a este canal y me den like a los videitos que les gustan para hacérmelo saber y saber qué temas son los que más les interesan y bueno, ir subiendo sobre esos temas más contenido. La idea será subir 1 o 2 videos por semana y bueno, iremos viendo cómo esto se desarrolla. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención, espero que los videos les gusten y estoy abierto también a todas las preguntas que quieran hacerme. Van a tener también los links a las diferentes páginas que yo tengo. Básicamente son 4: psicología holográfica, reiki holográfico, holointeligencia y espiritualidad 3.0. También van a tener mis redes sociales, Facebook, Instagram, para comunicarse conmigo y también el WhatsApp, por supuesto. Así que bueno, les deseo lo mejor y nos estamos viendo en todos los videos que vamos a ir subiendo por este canal. Muchas gracias a todos.